Un viento débil susurraba a través de las rocas, llevando consigo el aroma acre de la madera quemada. Alrededor de una fogata parpadeante, un círculo de jóvenes soldados permanecía en silencio, sus ojos reflejando las llamas. Eran un grupo variado, provenientes de diferentes mundos, cada uno adornado con armaduras desgastadas y las brillantes insignias de sus planetas de origen. A pesar de sus diferencias de apariencia y origen, compartían la misma curiosidad y energía inquieta. Un zumbido bajo se extendió entre ellos cuando una figura emergió de las sombras, un alienígena alto y cicatrizado, su piel de un profundo tono bronce, marcada por las señales de incontables batallas. Sus pasos eran lentos y medidos, y sus ojos oscuros como la noche misma brillaban con la sabiduría de alguien que había visto demasiado. Era el veterano Malix, un nombre pronunciado con reverencia y miedo a través de la galaxia. Había luchado en guerras que habían acabado con civilizaciones enteras, pero ninguna tan infame como las guerras contra la humanidad. Mientras Malix se acercaba a la fogata, el joven soldado se movió, haciendo espacio para él en el centro. Se bajó sobre una roca, la luz del fuego danzando sobre sus rasgos desgastados. Dicen que luchaste contra los humanos, aventuró uno de los soldados más jóvenes, su voz apenas más que un susurro. La mirada de Malix se deslizó hacia el soldado, su expresión era indescifrable. Luché contra ellos, sí, dijo, su voz grave por la edad. Los sobreviví, apenas. Los jóvenes soldados tragaron saliva, pero los demás se inclinaron más cerca. Todos habían oído hablar de las guerras humanas, como una especie de un pequeño planeta azul en el borde de la galaxia había resistido una fuerza de invasión mucho más allá de su capacidad tecnológica. Muchos descartaban las historias como exageraciones, reliquias del pasado, pero esa noche, alrededor de la fogata, la leyenda cobraría vida. La Tierra, comenzó Malix, su voz cortando el crepitar de las llamas. Piensan que es un mundo atrasado, un mundo suave. Están equivocados. Los humanos viven en un mundo mortal, un lugar donde el aire, los animales, incluso el suelo bajo sus pies puede matarte, y eso es antes de que te enfrentes a los humanos mismos. Los soldados intercambiaron miradas inquietas. Algunos se rieron bajo el aliento, pero la risa se desvaneció rápidamente bajo la mirada imperturbable de Malix. Éramos como ustedes una vez, dijo, bajando la voz, atrayéndolos. Nos creíamos superiores. Pensamos que su mundo primitivo caería en días. Nos equivocamos. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras calara. Su mundo era hostil, sí, continuó Malix, pero nada comparado con ellos. Aterrizamos esperando una victoria fácil, pero lo que encontramos fueron soldados que luchaban como bestias. No tenían miedo a la muerte, solo una terquedad por sobrevivir, por proteger su hogar. Una valentía más allá de la lógica. Aprenderán pronto que la valentía, la verdadera valentía, es más peligrosa que cualquier arma. Uno de los soldados, una criatura reptiliana, se inclinó hacia adelante. Pero tenemos mejor tecnología, dijo, incredulidad en su voz. La tecnología, interrumpió Malix, su voz aguda, no significa nada cuando te enfrentas a una especie dispuesta a sacrificarlo todo. Nosotros teníamos láseres y plasma, ellos tenían determinación y usaban cada parte de su mundo para luchar. La naturaleza misma se convirtió en su arma. La fogata crepitaba, la noche se enfriaba, pero nadie se movió. Los ojos de los soldados estaban fijos en Malix, quien parecía perdido en sus propios recuerdos por un momento, sus ojos distantes como si reviviera los horrores de esas batallas. Luego, los miró de nuevo, endureciendo su rostro. Se ríen ahora, dijo en voz baja, pero recordarán este momento cuando se enfrenten a ellos, cuando vean el fuego en sus ojos y la tierra tiemble bajo sus pies. Entenderán. Hizo una pausa y añadió, su voz baja y medida. Y esto es solo el comienzo de lo que necesitan saber sobre los humanos. El crepitar de las llamas llenó el silencio mientras los jóvenes soldados se sentaban, ahora completamente cautivados. Sabían una cosa con certeza, lo que el veterano dijera a continuación, estarían escuchando. Malix les contó que los cielos sobre la tierra eran de un púrpura amoratado, rasgado por el rugido del descenso de naves alienígenas.
El batallón de Malix había aterrizado en las densas junglas de Sudamérica, esperando nada más que una operación de limpieza. Su estrategia había sido simple: atacar rápido, aplastar la resistencia y apoderarse de los recursos del planeta. Habían aterrizado con la confianza de conquistadores, creyendo que su tecnología superior y tácticas avanzadas harían un trabajo rápido de los humanos. Pero la jungla tenía otros planes. El primer signo de problemas llegó con el calor, una humedad opresiva que se adhería a sus cuerpos y maquinaria. Sus escáneres fallaban, las comunicaciones chisporroteaban con interferencias y los soldados alienígenas, entrenados para el combate en innumerables mundos, se encontraban abanicando insectos venenosos y hundiéndose en fosas de lodo que parecían tragarse sus armaduras enteras. Malix pensó que el verdadero enemigo vendría más tarde. No podría haber estado más equivocado. Nos atacaron en el momento en que entramos en su territorio, dijo Malix, su voz baja y constante. Alrededor de la fogata, los jóvenes soldados se inclinaron, su curiosidad ahora mezclada con aprensión. Al principio, solo eran francotiradores, disparos individuales desde las sombras. Ni siquiera podíamos verlos. Ellos conocían la jungla mejor que nosotros, la convirtieron en su arma. Su mente retrocedió a ese día, el súbito estallido de un rifle resonando a través de los árboles, el golpe sordo de un soldado cayendo. Los humanos no estaban a la vista, pero estaban en todas partes. Cada rama, cada hoja parecía ser un par de ojos observando, esperando. Uno de nuestros escuadrones avanzó, pensando que podrían rodear a los humanos, continuó Malix, sus ojos oscuros con el recuerdo. Fueron emboscados. Los encontramos más tarde, o lo que quedaba de ellos. Los humanos los habían arrastrado a los árboles, no dejaron rastro más que sangre en el barro. Subestimamos a los humanos. Gran error. Los jóvenes alienígenas se movieron incómodamente. Todos habían oído hablar de las densas y traicioneras junglas de la Tierra, pero esto era diferente. Malix no solo estaba hablando del entorno, estaba hablando de los humanos, criaturas que usaban el terreno como una extensión de sí mismos, que parecían desvanecerse en el mismo tejido de su mundo. Pero las emboscadas no fueron lo peor, según Malix. Su voz se suavizó, casi como si hablara de algo sagrado. Fue su desafío, recordó. Un pequeño puesto de avanzada humano, apenas defendido, se convirtió en el foco de nuestro asalto. Mi batallón, 100 fuertes, lo rodeó en las primeras horas del amanecer. Los humanos adentro estaban superados en número 10-1. Debería haber sido una masacre. Ofrecieron a los humanos una oportunidad para rendirse, una breve ventana para salvar sus vidas. No se rindieron, dijo Malix, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera dudaron. La primera humana en salir había sido una mujer, golpeada y sangrando, su uniforme rasgado. La observé a través de mi visor mientras disparaba un lanzamisiles directamente a nuestro tanque. Sus manos temblaban por el agotamiento, pero su puntería era infalible. El misil alcanzó su objetivo, el tanque estalló en llamas. La explosión debería haberla matado, dijo Malix, su voz apenas un susurro ahora, pero ella siguió adelante. La vi tropezar, caer y luego levantarse de nuevo. Ya estaba muriendo, pero derribó a 2 de nuestros artilleros pesados antes de colapsar. Alrededor de la fogata, los jóvenes soldados estaban en silencio. No había risas burlonas ahora, no había incredulidad en sus ojos, solo la lenta realización de lo que Malix había presenciado. Tomamos el puesto de avanzada, continuó Malix, pero a un costo. Cada humano adentro luchó como si no tuviera nada que perder. No se trataba de ganar para ellos, se trataba de negarnos la victoria. Lucharon con un tipo de furia que nunca había visto antes, incluso en las batallas más feroces de la galaxia. Hizo una pausa, dejando que el recuerdo lo invadiera. Luego, miró a los soldados a su alrededor. Lucharon como si ya estuvieran muertos, dijo, y ese tipo de valentía es más peligrosa que cualquier arma. El fuego estalló, enviando chispas en espiral hacia la noche. Los jóvenes soldados se movieron de nuevo, incómodos con el silencio, pero no podían apartar los ojos del veterano.
Eso fue solo el comienzo, agregó Malix, su voz baja y pesada de significado. En cada batalla que siguió, vimos lo mismo. Los humanos no luchaban para ganar, luchaban para asegurarse de que perdiéramos. Y eso es lo que los hace tan peligrosos. Los soldados a su alrededor estaban en silencio, la gravedad de las palabras de Malix calando por primera vez. Por fin entendieron el peso de las historias que habían escuchado sobre la humanidad. Malix miró al fuego, sus ojos reflejando las llamas. Piensan que conocen la guerra, dijo. No la conocen, no hasta que luchan contra ellos. Con eso, guardó silencio, dejando que el crepitar del fuego llevara la verdad no dicha. La jungla había sido solo la primera lección. Quedaban muchas más por venir. El caos de la Tierra era implacable, un constante recordatorio de la hostilidad brutal del planeta. No solo eran los humanos los que luchaban, era el mundo mismo. El veterano Malix había sobrevivido lo suficiente como para ver la verdad de lo que enfrentaban. La Tierra no era solo un campo de batalla, era un adversario vivo y respirante. Sus océanos, montañas y bosques parecían empeñados en romper cualquier presencia extranjera. Pero, incluso en el corazón de tal salvajismo, Malix encontró algo inesperado. Fue durante el asedio de una zona montañosa donde el frío de la gran altitud había incapacitado la mayoría de su tecnología. Estaban atrapados, expuestos, sus equipos fallando, las tormentas de nieve implacables. La Tierra había reducido su avanzada armadura a no más que un peso muerto. Fue entonces cuando lo vi, dijo Malix, el recuerdo aún vívido. Un humano solitario, apenas más que una sombra contra la tormenta, venía hacia nosotros, no huyendo. Los jóvenes soldados lo miraban, imaginándose la escena. Abrimos fuego, continuó Malix, pero él no se detuvo, no hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para lanzar un explosivo a nuestra unidad más blindada. No lo logró, continuó Malix, su voz más suave ahora, la explosión también lo llevó a él, pero el resto de su unidad siguió, ola tras ola, todos por la misma causa. No les importaba la tormenta ni las balas, ya habían aceptado la muerte mucho antes de que llegáramos. Uno de los soldados sacudió la cabeza. ¿Por qué harían eso?, preguntó Malix, mirando al fuego, su expresión distante como si hablara con las llamas más que con los soldados. Porque estaban defendiendo algo que nosotros no podíamos entender, su hogar. El silencio que siguió fue pesado, el crepitar del fuego era el único sonido entre ellos. Algo humano se quedó en el aire por un momento. Malix pensó que estaba alucinando, su cuerpo gritaba en protesta mientras luchaba por sentarse, y entonces la vio. Una mujer humana, no mayor de 30 años, estaba sentada junto al fuego. Su ropa estaba remendada, su rostro curtido por el frío, pero sus ojos eran agudos, enfocados. Malix instintivamente quiso alcanzar un arma, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Se dio cuenta entonces de que ella no era una soldado, era una civil. Tranquilo ahora, dijo ella, su voz calmada, casi reconfortante. Hablaba en su idioma, pero el tono era inequívocamente gentil. Le ofreció una taza de líquido humeante, sus manos firmes mientras se la pasaba. Tienes suerte de que te encontrara antes que los lobos, dijo Malix, mirándola desconcertado. Estaban en guerra, ella debería haberlo dejado morir o, peor aún, haberle quitado la vida, pero en cambio, lo había salvado, vendado y ahora le ofrecía calor. ¿Por qué?, balbuceó él, su voz apenas un susurro, el idioma común de la galaxia aún sintiéndose extraño en su garganta. La mujer se encogió de hombros. No parecía correcto dejarte ahí fuera, guerra o no, nadie merece congelarse. No lo entendía. La gente de esta mujer había luchado con una ferocidad que apenas podía comprender, y sin embargo, aquí estaba ella, mostrando el tipo de misericordia que nunca había visto en batalla. Malix había oído hablar de la bondad humana, pero experimentarla en medio de una zona de guerra era desconcertante. Los humanos se suponía que eran despiadados, pero esto era algo más. Ella lo atendió durante días, alimentándolo, revisando sus heridas, incluso compartiendo historias de su vida antes de la guerra. Hablaba de un mundo que alguna vez estuvo lleno de esperanza antes de que el conflicto lo desgarrara.
Había una tristeza en sus ojos, pero también una resolución, una creencia inquebrantable en la bondad de las personas, incluso en medio de la guerra. Cuando Malix estuvo lo suficientemente fuerte para caminar, ella le entregó un mapa rudimentario. «Esto te llevará de vuelta a tu gente», dijo simplemente. «La tormenta está despejando». Él la miró, aún incapaz de comprender por qué había hecho todo esto. «Podrías haberme matado», dijo él, su voz cargada de confusión. Ella sonrió, una sonrisa cansada que hablaba de mil penurias. «Quizás», dijo suavemente, «pero ¿cuál habría sido el punto?» Malix no tenía palabras. Salió del refugio sin mirar atrás, su mente cargada de preguntas mientras avanzaba a través de la nieve. Se dio cuenta de que los humanos eran más que simplemente guerreros feroces, eran complejos, capaces de violencia increíble, pero también de profunda compasión. La misma especie que había combatido a los suyos con uñas y dientes también lo había salvado, curado y dejado ir. Mientras alcanzaba a su batallón, la imagen de la mujer humana permanecía en su mente. Era una bondad que nunca olvidaría, una contradicción a todo lo que creía saber sobre ellos. Y en ese momento, entendió que la mayor fuerza de los humanos no era solo su voluntad de luchar. Era su capacidad de ver más allá de la batalla, incluso cuando estaban rodeados por la muerte. «Recuerden esto», dijo Malix, su voz cargada con el peso de su historia mientras el fuego crepitaba a su alrededor. «No son solo guerreros, son más peligrosos que eso. Son personas». Los soldados a su alrededor estaban en silencio, absorbiendo la gravedad de sus palabras. El fuego se quemaba más bajo y sabían que la verdad sobre la humanidad era mucho más compleja y mucho más peligrosa de lo que jamás habían imaginado. El fuego se consumía, lanzando largas sombras sobre los rostros de los jóvenes soldados, sus expresiones ahora tensas, ya no marcadas por la arrogancia juvenil. Malix miró hacia las llamas moribundas por un momento antes de hablar de nuevo, su voz ahora más suave, casi reverente. «Nos habíamos preparado para todo», comenzó, sus ojos reflejando las brasas. «Creíamos conocer la guerra, habíamos visto planetas devastados, sistemas enteros convertidos en polvo. Pero no estábamos listos para sus armas». Uno de los jóvenes soldados, sus escamas brillando débilmente a la luz del fuego, frunció el ceño. «Pero su tecnología era primitiva comparada con la nuestra», dijo con cautela. «¿Cómo podrían sus armas?» Malix levantó una mano, silenciándolo. «Primitiva, sí, por nuestros estándares, pero ellos las usaban de maneras que no esperábamos. Y ese fue nuestro error», se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro, obligando a los soldados a escuchar atentamente. «Los humanos no solo crean armas, se convierten en ellas». Los soldados intercambiaron miradas inquietas, las palabras de Malix colgaban en el aire, pesadas de significado. «Empezó con las armas nucleares», dijo Malix, su tono sombrío, grosero por nuestra tecnología, pero devastador. «No dudaron en usarlas. En una batalla, en un lugar llamado el desierto siberiano, los empujamos hasta el límite. Los teníamos acorralados, sin salida. Detonaron un arma nuclear justo en medio de su propia ciudad, eliminando a cientos de su propia gente, pero también acabó con la mitad de nuestra flota. Así de lejos llegarían para ganar. Su voluntad de usar tales armas no es lógica, es personal». Los soldados se movieron incómodamente, sus ojos abriéndose en incredulidad. «Pero las armas nucleares no fueron su mayor arma», continuó Malix, su voz volviéndose más oscura. «No, su verdadera fuerza era su capacidad de convertirse en algo mucho más peligroso». Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. El fuego crepitaba, enviando una lluvia de chispas hacia la noche. «Fue el Exocore», dijo Malix, con un tono de admiración en su voz. «Nos encontramos con ellos por primera vez durante una escaramuza en los desiertos de África. Pensamos que estábamos enfrentando a soldados ordinarios hasta que nos dimos cuenta de que ya no eran humanos. Se habían fusionado con su tecnología, sus cuerpos mejorados con exoesqueletos mecánicos, interfaces neuronales y armas injertadas directamente en sus extremidades». Sacudió la cabeza, el recuerdo aún vívido en su mente. «Se movían más rápido de lo que habíamos visto antes, sus reflejos eran más agudos,
su fuerza amplificada. Eran parte hombre, parte máquina, implacables, imparables. No necesitaban dormir, comida, ni descanso. Lanzamos todo lo que teníamos contra ellos, pero era como luchar contra fantasmas, no estaban luchando por sobrevivir, se habían convertido en las armas, abrazando completamente la brutalidad de la guerra. Los jóvenes soldados permanecieron inmóviles, la gravedad de las palabras de Malik calando hondo. La idea de soldados convirtiendo sus propios cuerpos en instrumentos de destrucción los sacudió hasta la médula. Pero eso no fue lo peor, según Malik. Su voz era baja, apenas audible. Su arma más aterradora no era una máquina ni una bomba, continuó. Eran sus mentes. Los soldados parpadearon, confundidos. Se adaptaban, dijo Malik, endureciendo sus ojos. Aprendían más rápido de lo que podíamos anticipar. Cada vez que pensábamos que los habíamos vencido, evolucionaban. Sus tácticas cambiaban, sus estrategias se modificaban. Destruíamos sus ciudades y ellos las reconstruían más fuertes. Derrotábamos a sus ejércitos y volvían con mejores armas, naves más rápidas, soldados más mortíferos. Era como intentar exterminar a una especie que se negaba a morir. Se inclinó hacia adelante, su voz cargada con el peso de sus experiencias. Y eso es lo que los hace tan peligrosos, no sus armas, ni su tecnología, sino su voluntad, su capacidad de seguir adelante sin importar cuántas veces caigan. Su resiliencia es su arma más grande. El silencio alrededor de la fogata era sofocante. Los jóvenes soldados que una vez escucharon con arrogancia, ahora se sentaban con los ojos bien abiertos, dándose cuenta de la verdadera naturaleza del enemigo que algún día enfrentarían. La humanidad no lucha como nosotros, dijo Malik, su voz ahora un susurro oscuro. Luchan con todo lo que tienen, mente, cuerpo y alma. Y cuando sacan sus armas, no solo apuntan a ganar, se aseguran de que nunca volvamos. Se levantó entonces, su cuerpo proyectando una larga sombra sobre el fuego. Los jóvenes soldados lo observaban con un nuevo respeto, un temor silencioso creciendo en sus pechos. Y eso, dijo Malik, su voz apenas por encima de un murmullo, es porque nunca deben subestimarlos. Con eso, se dio la vuelta y se alejó de la fogata, desapareciendo en la oscuridad, dejando a los soldados solos con las historias de una guerra que nunca habían comprendido realmente hasta ahora. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.